todos bienvenidos a esta clase, acompáñanos. ¿Has escuchado hablar del tabernáculo? Tabernáculo significa el lugar de morada. Cuando Israel acampaba, el tabernáculo se armaba en el centro mismo del campamento, para simbolizar la idea de que Dios debe de estar en el centro de la vida de su pueblo. El tabernáculo está formado por varias partes, pero de manera general hablaremos de tres. ¿Qué son? El patio, el lugar santo y el más importante, el lugar santísimo. Todos estos lugares estaban separados por cortinas y no todos los sacerdotes podían entrar libremente a cada uno de estos lugares. Y es en el lugar santísimo donde se encontraron el arca del pacto o arca de la alianza, donde únicamente el sumo sacerdote podría entrar una vez al año. Ofrecer sacrificio, pero no era cualquier sacrificio. Este sacrificio era por la culpa y el perdón de los pecados del pueblo y los suyos. El arca del pacto estaba cubierta de oro, en medio de 2 querubines, que tenían sus alas extendidas cubriéndola. Como vimos en la clase anterior, cuando la presencia de Dios desciende, su gloria llenaba este lugar. Esta misma arca es la que transportó el rey David, delante de la cual danzó alegremente junto con el pueblo. La Biblia dice que se movía tanto de alegría que cuando danzaba se le resbaló la ropa de su cuerpo. Pero para que el rey y el pueblo aprendieran a valorar su presencia, desafortunadamente primero ocurrió algo muy triste. Acompáñanos a ver la siguiente historia bíblica. La Biblia nos enseña que el arca de Dios estuvo 20 años en casa de un hombre llamado Abinadab, el cual tenía 2 hijos. Uno de ellos se llamaba Usa. Pero el rey David deseaba hacer volver el arca de Dios a su ciudad, por lo cual mandó a traerla. Y no solo mandó a traerla. El mismo rey David y sus más allegados fueron por el arca de Dios a la casa de Abinadab. Todos iban felices, muy alegres, danzando y cantando para Dios. Sin embargo, cuando el arca de Dios iba en el carro, el cual era jalado por unos bueyes, dice la palabra que Usa, el hijo de Abinadab, la sostuvo con su mano para que no se cayera al piso, porque los bueyes que la llevaban habían comenzado a tropezarse. Niños, ¿se imaginan qué sucedió con Usa? ¿Creen que Dios lo recompensó por haber agarrado el arca para que no se cayera al piso? Pues la Biblia nos enseña que Dios mató a Usa por haber tocado el arca. ¿Por qué habrá hecho Dios algo así? Evitar que el arca cayera al piso no parece ser algo malo, ¿sí? Es más, pareciera que estaba cuidando el arca de Dios. Para entender esto mucho mejor, tenemos que saber que después de este suceso, todos, incluidos el rey David, tuvieron miedo de acercarse al arca de Dios, por temor a que Dios los matara como a Usa. Y por esa razón, enviaron el arca de Dios a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente? Que en los 3 meses que estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom, Dios bendijo, prosperó y enriqueció a Obed-Edom y a su familia. Y esa casa se hizo muy famosa. Esto llegó a oídos del rey David, quien tomó el valor para nuevamente ir a buscar el arca de Dios y llevarla de vuelta a su ciudad. Pero niños, la gran incógnita es la siguiente. ¿Por qué en una familia el arca de Dios trajo muerte? Como en la familia de Abinadab, que mató a Usa.
Y en otra familia, como la familia de Obed-Edom, el arca de Dios trajo bendición. La respuesta es la siguiente. Durante los 20 años que el arca de Dios estuvo en casa de Abinadab, nada sobrenatural ocurrió en ella. ¿Y saben por qué? Porque aunque el arca de Dios estaba en su casa, todos la ignoraban. Para ellos era como tener un mueble más dentro de su hogar. Sin embargo, cuando el rey David fue por el arca con los más importantes de su gobierno, Usa, el hijo de Abinadab, hizo como si le importara el arca, como si él la estuviera cuidando, siendo que los 20 años que estuvo en su casa nunca le prestaron atención. Y saben, niños, el ser hipócritas, el ser aparentes, el hacer como que el arca de Dios nos importa mucho delante de los demás, hace que el furor de Dios se encienda. Y eso es lo que mató a Usa. Sin embargo, Obed-Edom tuvo 3 meses el arca en su casa. Obed-Edom y su familia cuidaban el arca. No la veían como un mueble más, sino la respetaban, le prestaban atención, y por esa razón Dios bendijo su hogar y trajo vida. Y tanto llegó a amar Obed-Edom el arca de Dios, que cuando el rey David llegó por ella, él y toda su familia dejaron todos sus bienes atrás para seguirla. Obed-Edom y su familia se enamoraron más del arca de Dios, de su presencia, que de todas las bendiciones que Dios les había dado. Es fácil que con tantas ideas novedosas y que con buenas intenciones para adorar a Dios, podamos confundirnos, pero no nos equivoquemos. Cuando nuestro Señor Jesús fue a la cruz, Él tomó el lugar de ese Cordero perfecto que debía ofrecerse en lugar de la persona que había pecado. Porque recuerden, niños, que la paga del pecado es la muerte. Jesús tomó nuestro lugar, rasgó el velo que estaba en el cielo, para que por medio de su sacrificio, ahora todo el que cree en Él pueda entrar libremente a la presencia de Dios. Abriendo mi corazón a Jesús. ¡Qué maravillosa noticia! Todo lo que nos impedía acercarnos a Él, como por ejemplo, el rencor, la ira, el odio, la indiferencia, las heridas, por medio del arrepentimiento y nuestra fe en Jesús, ya no hay nada que nos pueda apartar ni separar de su amor. Si tú lo crees, ábrele tu corazón a Jesús, repitiendo esta oración. Señor Jesús, perdona todos mis pecados y mis errores, lo que he visto, lo que he escuchado y lo que he hablado. Gracias, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que hagas estos 4 pasos muy sencillos. Primero, ora a Dios. ¿Qué es orar a Dios? Es platicar con Él. Segundo, lee la Biblia. Leer la Biblia nos ayuda a entender las cosas que nos quiere redactar o decir nuestro amado Dios. Tercero, congrégate. Las 2 cosas que he dicho se las van a enseñar en la iglesia, una iglesia cristiana, en donde te enseñen y te instruyan la palabra de Dios. Y cuarto, compárteles a todos de que Dios te ama mucho y de tu sanidad o lo que has recibido, lo que has sentido con tu Dios. Recuerda, Él te ama mucho y nunca te va a dejar. Nos vemos la próxima clase. ¡Adiós! Te felicito. Has hecho una excelente decisión al abrirle tu corazón a Jesús. Y ahora ya estamos por terminar la clase, pero no quiero que te vayas sin que antes hables nuevamente con el Padre Celestial. Es muy importante que no olvides
que para acercarnos a Dios es muy fácil por medio de nuestra fe en Jesús y estando dispuestos a vivir agradándole. Necesitamos de su Espíritu Santo, necesitamos su presencia para poder hacerlo. Pero si tú te acercas al lugar de su presencia, ten por seguro que lo podrás hacer a pesar de todo lo que te rodea. Ahora sí, cierra tus ojos, no te distraigas. Ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias porque he aprendido que para agradarte debo conocerte. A través de tu palabra, cuando oro, tú te muestras a mi vida. Te pido que me perdones si he hecho cosas para acercarme a ti que no te agradan. No lo sabía. Te pido que me perdones, que me laves con la sangre de tu Hijo Jesús. Y de ahora en adelante te pido que me ayudes y que me enseñes cada vez que yo lea tu palabra a adorarte y entrar a tu presencia de forma que te agrade a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta el final de la clase. No olvides compartirla con todas las personas que conozcas para que también ellos reciban este mensaje de parte de Dios. ¡Nos vemos! Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Sin Límites Kids y a darle like. Y estaremos ayudando y bendiciendo a más niños. Gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga.